Soy un reportero algo especial. Recorro los lugares y los hechos que han sentado las bases de lo que somos hoy en día. Me gusta ver, preguntar, investigar y contar lo sucedido. Porque soy un reportero de la historia. Si hay algo móvil y cambiante en la historia, son las fronteras. Hoy vamos a hablar de cuando Menorca, nuestra Menorca, era una isla inglesa. También vamos a hablar de Europa, Europa entendida como una entidad supranacional, una entidad más allá de las fronteras que lleva 2 milenios construyéndose. Y de la macrohistoria pasaremos a la microhistoria. Nos vamos a adentrar en la Barcelona de los siglos XVII y XVIII para ver cómo era la vida cotidiana en sus calles. De alguna manera son dos formas de hacer historia, el trazo grueso y la filigrana. Había llegado a la plaza, con sus magníficos árboles y las grandes escaleras gemelas que descendían, describiendo curvas hasta el muelle, conocidas por los marineros británicos desde hacía 100 años como Pigtail Steps. Estamos en el puerto de Mahón, en Menorca, en estas escaleras que son uno de los elementos característicos de la ciudad y que se las conocía como las escaleras de los pigtails, las escaleras de los coletas de cerdo, que es la forma en que los locales denominaban a los marinos ingleses, y a los marinos y a los oficiales de la Armada inglesa que en el siglo XVIII ocuparon la ciudad y dominaron el puerto. Precisamente es aquí, en Mahón, donde empieza una de las grandes sagas narrativas más populares del siglo XX, la serie de Capitán de Mar y de Guerra, de Patrick O'Brian, que ha dado pie a la película, la famosa película Master and Commander. Los dos protagonistas se conocen aquí, en el puerto de Mahón, durante una velada musical. Es curioso porque uno se plantea que qué hacían los ingleses aquí. Hay que imaginar en el puerto delante anclada toda la flota británica y la pregunta es ¿cuánto tiempo estuvieron aquí y por qué ocuparon la isla de Menorca como base naval? Cuando apenas se iniciaba el siglo XVIII, la lucha por el trono español, que Carlos II dejó sin heredero, desembocó en un conflicto internacional y al mismo tiempo en una guerra civil que enfrentó durante 3 lustros a Borbones, partidarios de Felipe d'Anjou, que acabaría siendo Felipe V, y austracistas, partidarios del archiduque Carlos. Fue la Guerra de Sucesión. El Tratado de Utrecht en 1713 puso fin a la contienda, con importantes pérdidas para España. Tuvo que ceder, entre otras posesiones, el Peñón de Gibraltar y la isla de Menorca a los ingleses. ¿Y qué hacían los ingleses aquí? El comercio estaba muy atacado por todos los bajeles y navíos que venían del norte de África, y el comercio del Mediterráneo tenía enormes dificultades. Inglaterra necesitaba claramente un punto de apoyo, inicialmente para la invernada de sus escuadras, pero luego poco a poco para el carenaje de sus barcos, para base logística, etcétera, etcétera. Y Menorca estaba en un punto, digamos, bastante geoestratégico. Yo repito siempre que la geografía marca la historia, así que la situación de Menorca en el centro del Mediterráneo occidental claramente aconseja tomar el puerto de Mahón, en aquel entonces puerto natural, abrigado de los vientos del norte, y luego muy bien relacionada con Córcega, Sicilia, Marsella, Toulon, Barcelona, Valencia, y luego Orán y Argel sobre todo. Y ahora estamos en un castillo inglés importante durante la toma de Menorca, ¿no? Estamos en un castillo donde estamos en el patio central del castillo español. Inglaterra ocupa de facto la isla antes de que se firmen los tratados de Utrecht, 1712-13. Y ocupan ya la isla primero porque tienen cónsul en Menorca, ya ejercen el comercio, y porque en la Guerra de Sucesión Española ellos se inclinan por la parte de uno de los bandos y ocupan ya Menorca. Y se cierran en el castillo de San Felipe. Es una característica de la ocupación inglesa que no es territorial en toda Menorca, sino centrada en el castillo de San Felipe. ¿Nos podemos imaginar este cañón disparando contra la flota inglesa? ¿Fue así más o menos el ataque? No es un asalto así, sino es una especie de cambio de mano. De cambio de mano. Pero hay muertos, hay 50 muertos, hay
una parte un poco cruenta, ¿no?, en la Sí, toma de sí. la ciudad. Indiscutible porque Menorca vive, especialmente Ciudadela, que representaba la tradición y la nobleza, y que Menorca vive una conmoción muy grande, que es la que trae que los ingleses se queden aquí dentro. Esto es la iglesia del fuerte. Aquí se había dicho que había estado enterrado Richard Kane, el famoso gobernador. La capilla forma parte del conjunto inicial del castillo español, patio, oficinas y cuarteles de gobernador, etcétera, etcétera, y la capilla. Y cerca del altar hay unas tumbas históricas que en los momentos que eso se abandonó fueron excavadas pensando que en la tumba de Richard Kane habría un tesoro enterrado. Bueno, se destrozó, no se encontró nada, y bueno, de Richard Kane hay un monumento en la carretera, muy cerca de un camino que se llama Camino de Kane, porque él en 20 años que estuvo de gobernador, en dos etapas, pues fue un gobernador muy al estilo inglés, que se preocupó no solamente de su guarnición, sino que se preocupó también de las carreteras, y que el papel de Kane ha pasado ante la población como un gobernador benefactor en general con la isla. ¿Por qué está tan destruido el fuerte de San Felipe? ¿Está tan arrasado todo esto? El concepto de defensa de Menorca o de propiedad de Menorca era el castillo de San Felipe, el que dominaba el castillo era el suyo. Y Carlos III, cuando conquista la isla en 1781-82, que lo hace como recuperación de una deuda histórica que tenía la Casa de Borbón, le ordena a su ingeniero jefe, a don Blas Zapino, que desmoche el castillo de San Felipe, y se nota que es desmochado, para, entre comillas, evitar que el inglés encuentre nuevamente cobijo. Jack se dirigió hacia las taquillas que estaban bajo las ventanas que iban de un lado a otro de proa. Un marco curvilíneo y elegante para una vista de Puerto Mahón digna de Canaletto. El puerto iluminado por el silencioso sol de mediodía, formando parte de un mundo distinto. ¿Cuáles son los sitios más representativos de la presencia inglesa en Menorca? Bueno, hemos visto el castillo de San Felipe, aunque no sea de origen inicialmente inglés. Estamos ahora en Bloody Island, que yo creo que es el más característico, porque es hospital inglés desde 1711, y los ingleses se bautizaron con Bloody Island como Isla de la Sangre, porque desde un principio la consideraron un hospital para submarinas, para sus marineros. Una de las aportaciones realmente de los ingleses en la isla es todo el tema de la sanidad, ¿no? Porque me habías hablado de un médico escocés que hizo una campaña de vacunación prácticamente. Josh Cleghorn, un hombre formado en Edimburgo, es un médico que se impregna de la forma y se rebela contra la forma en que se cura la medicina de comienzos del 18 de Menorca, más apoyada en supersticiones y en manías que en técnicas. Y él ya describe cómo hace en Menorca en esos 13 años, dice, más de 1000 disecciones, y cuando no tenía suficientes cadáveres se hacía traer monos del norte de África para trabajar. Yo quería ese sitio tan romántico de la Golden Farm, ¿no? Donde se supone que Nelson y Lady Hamilton tuvieron ciertas, ¿no?, y este lo he dejado por lo característico que es. El puerto de Mahón no se concebiría, no hay grabado del puerto que no aparezca Golden Farm o San Antonio, y la leyenda o la presencia de Nelson y Lady Hamilton no deja de ser uno de los encantos de la isla. Hay gente que discute por fechas y por edades si correspondía, pero yo que soy persona de que creo en todo, ¿por qué no pensar que Nelson y Lady Hamilton encontraron en Golden Farm un rincón, un nido de amor, un nido de amor para estar tranquilos? Jack cruzó del lado de la sombra, donde se alzaban las casas inglesas con ventanas de guillotina, montantes de abanico y adoquines en la entrada, en asombrosa armonía con sus vecinas. ¿Y la ocupación británica ha dejado huellas, digamos, desde el punto de vista social, de las costumbres? Queda dentro de la artesanía, más que en lo popular, en trabajos artesanos de Menorca que aprenden técnicas de aquel momento que se hace con ellos. La influencia británica aún puede verse en numerosos detalles de la arquitectura de la isla, como los característicos ventanales, conocidos todavía como boinders, del inglés binder. Y ahora aquí, concretamente en la isla, ¿qué se está haciendo? ¿Cuál es el proyecto de restauración y de trabajos que se están haciendo? La isla, claro, eso va a cumplir 300 años, es decir, que el año que viene, 2011, cumple 300 años, con lo cual la evolución que ha tenido ese hospital es muy grande. Entonces nosotros queremos recuperar todo ese memorial, que permitan al visitante meterse en esos 300 años de vida hospitalaria aquí dentro. Y ahí estaba, balanceándose suavemente, saliendo del puerto de Mahón. Por la aleta de estribor quedaban las embarcaciones y detrás la luminosa ciudad. El puerto está tranquilo, la rada silenciosa,
pero podemos imaginar la presencia de la poderosísima flota inglesa en estas mismas aguas. Podemos imaginar incluso al Royal Anne, el famoso navío de 100 cañones que causó la admiración y la estupefacción de los habitantes de Mahón, que nunca habían visto un barco tan grande cuando ancló aquí durante la primera conquista británica de la isla. Hemos visto la importancia de la presencia británica en Mahón y en Menorca, cómo se refleja en las casas, en la estructura del puerto, incluso algunas costumbres locales, incluso el nombre de las escaleras. Podemos ver aquí el puerto militar, que responde mucho al patrón de lo que era un puerto inglés. Ahora esa presencia inglesa se ha evaporado, ha desaparecido de alguna manera, pero de todas formas sigue existiendo y se sigue notando lo que podríamos denominar la presencia, el espectro, el fantasma de Nelson. Además de historiador, Albert García Espuche es arquitecto, un dato que explica su dedicación al espacio como instrumento para conocer la historia. García Espuche tiene otra pasión, la Barcelona de los siglos XVI al XVIII. Su último y premiado libro, La ciutat del Born, es un minucioso relato de la vida cotidiana, usos, costumbres, ocios, negocios, vicios y virtudes de la gente que habitaba en el Borne, antes casi toda la ciudad, hoy un espacio de moda y visita obligada en Barcelona. ¿Qué hace tan especial el Born? Bueno, tenemos un lugar excepcional aquí en Barcelona, que es el antiguo mercado del Born. ¿Qué es lo que hay allí dentro que lo hace este lugar tan especial? Realmente es excepcional, como dices, porque normalmente los edificios están en la ciudad y no la ciudad está dentro de un edificio. Yo diría, si se me permite, que debe ser el único edificio del mundo que tiene una ciudad dentro. ¿Qué ha pasado para que un gran edificio del último tercio del siglo XIX, de hierro y vidrio, conserve dentro esa ciudad o ese fragmento de ciudad? Bien, pues en 1714, después de la Guerra de Sucesión, se derribó una parte muy importante de la ciudad de Barcelona para construir la ciudadela y hacer la explanada que la rodeaba. Se derribaron 1000 casas, algunas de esas casas están en ese fragmento. Con el tiempo allí se hizo primero un paseo, después finalmente este mercado, después se excavó dentro del mercado para, en principio, construir una biblioteca y apareció lo que apareció, que son estos 8000 metros cuadrados de un fragmento importante de la ciudad. ¿Era una ciudad colorista? ¿La gente vestía de una manera alegre? ¿Era una ciudad bulliciosa? Sí, es una pregunta interesante y divertida al mismo tiempo, porque en efecto, en esta misma idea de decadencia y de tristeza, pues se podría llegar a pensar, incluso se ha llegado a pensar, que todo era triste. Y al revés, precisamente durante todo el siglo XVII, en la indumentaria de los barceloneses, en general en Cataluña, se incrementó muchísimo, pero muchísimo, el número de colores presentes en el vestido, de los adornos, etcétera, y por tanto, mucho más que ahora, porque ahora somos muchísimo más grises. ¿Y a qué olería la ciudad? Evidentemente no olería a gasolina. Yo diría que había los olores de los productos que se vendían en la calle y los sonidos también, los productos de las industrias que trabajaban, por ejemplo, el curtido, por supuesto que debía producir olores, y la acequia condal, que es la que servía como acequia industrial, por así decirlo, pues también llevaba sus correspondientes olores industriales, que no debían ser maravillosos. ¿Era una ciudad limpia? ¿Era una ciudad con sus sistemas de recogida de basuras, con sus conducciones de aguas sucias y tal? Barcelona era especialmente limpia, tenía un sistema de cloacas muy eficaz y muy amplio para lo que era el periodo. Pero en general este aspecto de aguas residuales, digamos, estaba muy bien resuelto y hay que reconocer que casi es el primer aspecto a resolver en una ciudad, casi estos desechos es casi el problema mayúsculo en una ciudad del periodo. Eso estaba bien resuelto. En cambio, como podemos entender fácilmente, la ducha no, era cero abundante. Esto se paliaba también en cierta forma, o en bastante manera, perfumes, ¿no? con los perfumes, que eran importantísimos. Entonces, eso derivaba en las clases más acomodadas en una cantidad enorme de elementos, muchos de ellos riquísimos, de plata y de oro, que se llamaban de olor. Y desde el punto de vista del ocio, ¿cómo era la vida en la ciudad? El ocio y el juego en concreto tenían un papel absolutamente primordial, era una especie de aceite que engranaba la maquinaria urbana.
Y ahora que ganamos tantas Copas Davis, no está de más saber que ya desde principios del siglo XVII, incluso un poco antes, en Barcelona se jugaba a una modalidad de tenis y despertaba un entusiasmo, y a otras modalidades de juego con pelota. Este era el juego de la pelota, el jeu de paume francés, que se jugaba aquí con auténtico delirio, y no, como en Francia, las clases más acomodadas, los nobles cercanos al rey, sino absolutamente el pueblo llano, totalmente. Esa ciudad, de todas formas, muestra testimonios de la guerra, ¿no? Creo que en algunas casas se han encontrado incluso balas de cañón, ¿no? Era una ciudad en la que hay un recuerdo de la guerra, ¿no? También. Sí, absolutamente, porque hay una contradicción dramática entre esta ciudad muy activa económicamente, activa culturalmente, conectada perfectamente con el resto del mundo, hizo, lógicamente, que cada una de las casas quedara afectada, muchas de ellas del todo derruidas, etc. Por lo tanto, efectivamente, en el mismo yacimiento del Born se han encontrado muchos de estos proyectiles. ¿Cuál es la metodología que has seguido? ¿Cómo se aborda un tema como la ciudad del 17 y el 18? En este caso, la metodología es lo que podríamos decir la microhistoria masiva, para explicarlo, porque suena bien raro. Se trata de estudiar primero los aspectos más globales, tener una idea clara de cómo es el bosque, pero después se trata de estudiar árbol por árbol, porque el punto de partida sería decir, de acuerdo, los árboles no nos pueden hacer perder de vista el bosque, que es el aforismo clásico, pero también defendemos que para entender el bosque hay que estudiar árbol a árbol. Esto parece muy ecologista, pero es así. Y partiendo de esta idea, el método es el estudio de cada una de las casas, de cada una de las familias, sobre todo a lo largo del tiempo, e ir acumulando una cantidad, me atrevería a decir que ingente, de documentación. Evidentemente esto requiere muchos años, y el fondo archivístico, el fondo documental, es el archivo de notarios. Los notarios hacían mucho más de lo que hacen ahora. Y lo que es importantísimo es contar con la documentación, pero al mismo tiempo con los restos arqueológicos, o sea, poder entrecruzar las dos cosas, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Esto efectivamente es fantástico. No hay en toda Europa un yacimiento del periodo que sea que pueda estar tan bien estudiado con este detalle, porque normalmente los yacimientos de tejido urbano suelen ser muy anónimos, a diferencia de un palacio, de una iglesia. Los tejidos urbanos son anónimos, en este caso no, sabemos la vida de milagros de cada uno de los personajes que allí vivía. Es fantástico. Y después están los objetos. Y los objetos aportan información sobre lo que allí pasaba, sobre lo que se hacía, pero también aporta mucha emoción. Y yo creo que el ejemplo quizás más bonito de esta suma de conocimiento y de emoción es encontrar un plato con el nombre de familia. Uno de ellos, por ejemplo, pone Uliac, y sabemos toda la vida y milagros, insisto, de Uliac, que era un transportista de finales del siglo XVII, que trabajó para el ejército, que se enriqueció con tanta gente, que en tantas épocas ha trabajado para la guerra, y este hombre puso un hostal, y sabemos infinita cantidad de cosas de él. Esta conjunción insólita entre una cosa tangible, bonita además, y saber todo sobre él, yo creo que es quizás lo más extraordinario. La visión de las ruinas del Born nos invita un poco a reflexionar sobre cuál será nuestra memoria. ¿Nosotros dejaremos un testimonio para reconstruir cómo era nuestra vida, como la dejaron la gente del 17 y del 18? Esta es una pregunta preciosa, bien difícil de contestar, porque no creo que duremos 300 años para poderla contestar, pero aquí hay un tema que es el tema de la imagen. Ahora estamos en un mundo absolutamente de imágenes. Todo lo que no tiene imagen no existe, y casi podríamos decir que no interesa. En cambio, en el siglo XVII, imágenes prácticamente no tenemos. Podríamos decir que no tenemos algún objeto, tenemos 2 o 3 imágenes de la ciudad. En el caso de Barcelona esto es muy pobre, pero tenemos la aproximación, digamos, literaria, la aproximación de la palabra, la aproximación del texto, que es un poco como entre la radio y la televisión. Los que preferimos que nos expliquen las cosas de una determinada manera y después nosotros ya añadir lo que falta, yo creo que quizás sea más fácil llegar a la sustancia con esta dificultad de no tener la aparente facilidad de las imágenes.
En general sabemos poco de historia, sabemos poco de nuestra propia historia de España, quiero decir ya de la historia de Europa. Y sin embargo la historia de Europa, a pesar de parecernos algo alejado, externo, es una parte importantísima de nuestra vida, de nuestra existencia. La historia de Europa es nuestra historia. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Europa a través de una serie de documentos excepcionales de la Biblioteca Nacional, que cumple precisamente 300 años. Lo vamos a hacer hablando con el historiador Carlos Martínez Xou, uno de nuestros historiadores de cabecera, y con la comisaria de la exposición, que es Marina Alfonso. Hay de todo porque hemos querido representar literatura, arte, ciencia, filosofía, creación musical, creación artística, también hay un espacio dedicado a esto, y pensamiento político, obviamente, que va a animar también a esta construcción de Europa. La exposición la ha realizado la Biblioteca Nacional y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, con motivo de la presidencia española de la Unión Europea durante el primer semestre de 2010. Sugiere un recorrido por las principales señas de identidad de Europa a través de piezas significativas de los ricos fondos de la biblioteca, entre ellos algunos de gran valor. Y no sé si te has dado cuenta que en una de las vitrinas, junto al Capital y a Dios y el Estado de Bakunin, sí, pues tenemos la opereta, sí. El Conde de Luxemburgo, porque bien, todos los europeos no tienen que ser ni sesudos y comprometidos utópicos, ni todos tienen que ser frívolos. Entonces esa unión de la frivolidad con el compromiso social pues están aunados, y al mismo tiempo el comienzo del siglo XX es la conquista del ciudadano de a pie, no solo de las élites. Europa se asocia a un legado milenario, a la libertad, la revolución, los derechos humanos, la industria, la ilustración, el arte. Un mundo en construcción más allá de las fronteras y los mapas, siempre variables. Pero, ¿hay una idea de Europa antes de que se complete la geografía? La Europa griega geográficamente no tiene ninguna coincidencia con los límites actuales de Europa, pero sí que ese mundo clásico genera una serie de conceptos que luego van a ser operativos a lo largo de la historia sucesiva de Europa. Con el mundo helenístico, pues todavía más, se llega a crear casi un mundo mediterráneo dominado por la cultura griega. Todavía tienen un impacto muy fuerte sobre la Europa de hoy, pues el concepto de libertad, el concepto de democracia, el concepto de racionalidad, etcétera, continúa siendo operativo y son conceptos que nacen en Grecia. ¿Cómo se articula un poco la dicotomía entre esa Europa mediterránea y lo que sería la Europa hiperbórea, la Europa nórdica? Sí. A partir de Roma asistimos al ensanchamiento del Imperio Romano con sus estructuras políticas, militares, institucionales, incluso de expansión de las obras públicas, de creación de mercados, de unidad entre las diversas tierras del imperio por los intercambios. Pues en ese sentido, por esas ideas, Roma es seminal para el concepto político de Europa, cosa que en Grecia no ocurría. Lo único que uno no entiende nada de la literatura romana o nada del arte romano si no piensa primero en Grecia. Es decir, se ha hablado siempre de una captura de la cultura del pensamiento romano en buena parte por Grecia. Es decir, se impone más lo griego sobre las raíces que podían ser italianas o etruscas o tal, se imponen más. Y ahí ya sí que hay un embrión claro de una Europa política. Desde los grandes filósofos griegos que ya plantearon las preguntas capitales hasta las vanguardias artísticas de nuestros días, Europa ha sido el motor del pensamiento que ha cambiado el curso de la historia. Pero tiene también su lado oscuro y siniestro, su vertiente trágica de campo permanente de batalla. La guerra ha sido por desgracia una constante y la exposición lo recuerda con las últimas, las peores.
Pues en el siglo XX nosotros hemos planteado una historia de derrotas y victorias, y las derrotas son, por un lado, la Primera Guerra Mundial, que fue una gran primera fractura europea, una fractura terrible, ¿no? Luego eso promueve el ascenso de los totalitarismos, que parece acabar con toda la tradición de las libertades personales, de la construcción de la democracia, del triunfo de la racionalidad en Europa, ¿no? Pues el ascenso de uno u otro signo, ¿no? de personajes al frente de Estado, como podrían ser Mussolini, Hitler, Franco, Stalin, pues parece representar, ¿no? el fracaso de Europa. Eso es seguido de la Segunda Guerra Mundial, que es una guerra devastadora, ¿no? con millones de muertos, con destrucciones sistemáticas, hecho por uno y otro bando. Eso para nosotros es el gran momento del suicidio de Europa. Por eso esa primera mitad del siglo XX es tan trágica y tan espantosa. La guerra para Europa ha sido un gran fracaso siempre. Y ese gran fracaso es obvio tras la Segunda Guerra Mundial, en la que no solo se dirimen las guerras en los campos de batalla, sino que se ataca a la población civil. Por eso se muestran los desastres de la guerra en ese indiscriminado atentado a la población civil. Y por otra parte, en esa Primera Guerra Mundial hemos querido mostrar que en el frente, donde sabes que en una fracción de segundo, en esa guerra de trincheras, puede perderse una bala y tú perder la vida, pues también hay momentos para el ocio, como esos soldados franceses que están jugando a las cartas mientras que le dan la orden al ataque, o esos soldados prusianos que en la noche de Navidad están arreglando el árbol de Navidad porque todavía no se sabía si iba a haber una tregua, o cómo esa guerra de trincheras es servida por una Cruz Roja incipiente sobre carretas, parecen las caravanas del oeste, o esa población civil que ya comienza a desplazarse y que tiene su cara de tristeza en las estaciones, que el trasiego de europeos de un lugar a otro según las fronteras vayan siendo, se concentran las estaciones de tren. La historia reciente de Europa ha sido en efecto atroz, cruel y trágica, pero la más reciente, por fortuna, es la historia de una ilusión y una esperanza. El desastre de la Segunda Guerra Mundial lleva a la vacuna, a este nunca más, que representa la idea de la Unión Europea. Es la Europa de hoy, que el profesor Martínez Xou define como la de reconstrucción e integración, y que bebe de los valores y del legado acumulado durante milenios. ¿Y hacia dónde vamos? Ahora, ¿cómo ve un historiador el futuro de Europa? Los historiadores, a pesar de que siempre hablamos, ¿no?, de análisis del pasado, ¿no?, conocimiento del presente y proyecto del futuro, la verdad es que como no tenemos en nuestras manos un instrumental exacto, a veces no somos buenos profetas. Nosotros queremos mantener la idea, ¿no?, de que los valores que defiende la Unión Europea serán los valores que acabarán alzándose por encima de otros valores destructivos, ¿no?, como son, ¿no?, pues las querellas identitarias, ¿no?, el ascenso de ideologías irracionales, la aparición de mafias que sustituyen al Estado, la corrupción generalizada que está minando muchas democracias europeas, la crisis económica por falta de control de los mecanismos reguladores de la economía. En fin, hay muchos elementos de crisis hoy día que atemperan nuestro optimismo, pero en fin, aquí habría que decir pues lo que decía el gran maestro Pierre Vilar, ¿no? La historia sirve, ¿no?, de alguna manera para no hacerse ilusiones, pero al mismo tiempo para conservar la ilusión. Hoy hemos viajado al concepto de Europa, una idea en construcción, un sueño que viajó, aunque ellos no lo supieran, con las legiones romanas, que viajó también con los soldados franceses de Napoleón, igual que llevaban la revolución en sus mochilas, llevaban los bastones de mariscal, también llevaban una idea y un concepto de Europa. Una idea que también se encuentra en los despachos de Bruselas. Pero es algo que está todavía en construcción, es algo que apunta al futuro, es algo por lo que seguiremos luchando y seguiremos soñando.
¿Existieron los caballeros andantes o son una pura invención literaria? Martín de Riquer, el más bregado especialista español en la materia, reunió hace ya 40 años en este pequeño volumen algunos de sus ensayos más celebrados. El libro, un tesoro de gran valor, se ha convertido en un clásico continuamente reeditado. Ahí, en esta placentera experiencia que se mueve entre la literatura y la historia, está la respuesta a la pregunta inicial. Los caballeros andantes existieron en la realidad, sí, y existieron también en la fantasía, en la literatura. Buena parte de la culpa de que muchos aún hoy crean que los caballeros andantes son seres puramente literarios la achaca Riquer amablemente a Cervantes y a su Quijote. Sin embargo, como demuestra Martín de Riquer, la verdad y la invención interactuaron, y se influyeron de tal manera que las novelas pueden reflejar fielmente una realidad social auténtica y los caballeros de verdad estaban, a su vez, intoxicados de literatura. Martín de Riquer la cuenta de maravilla esta historia en este libro en el que asistimos a justas y pendencias deportivas, códigos de honor y principios de valentía y fidelidad. A través de las novelas náuticas ficticias de Patrick O'Brian nos hemos aproximado a la historia real de Menorca. Paradójicamente, a través del testimonio veraz de los notarios, hemos conocido unas historias que parecen salidas de una novela. Luego, a través de una serie de obras de la Biblioteca Nacional, nos hemos aproximado a la idea de Europa. Europa, una ilusión, una esperanza, pero también una realidad. Europa que es parte de una historia que estamos haciendo todos.